Nos enseñaron que los caballeros medievales eran héroes impecables, guardianes del orden, defensores de los débiles y símbolos vivos del honor. Hombres de carne y hueso, cubiertos de acero reluciente, capaces de resistir lo que nadie más podía soportar. Pero cuanto más de cerca se observa esa imagen, más grietas aparecen. Y llega un momento en que la pregunta ya no puede evitarse. ¿Y si la historia oficial nos hubiera contado solo la versión más cómoda? Los cronistas repiten que los caballeros podían pasar días enteros, incluso semanas, dentro de la armadura. Lo dicen con naturalidad, como si fuera una simple costumbre de la época, como si bastara con entrenamiento, disciplina y voluntad. Sin embargo, los intentos modernos de recrear esas condiciones cuentan otra historia muy distinta. Incluso personas preparadas apenas aguantan unas horas antes del agotamiento, el sobrecalentamiento y la deshidratación. El metal roza la piel, limita la movilidad, atrapa el calor y convierte cada movimiento en un esfuerzo constante. Entonces, ¿cómo se supone que un ser humano podía vivir así, combatir así y además repetirlo durante años? La explicación habitual dice que eran hombres extraordinarios. Pero una cosa es ser extraordinario y otra muy distinta, desafiar la fisiología. Un cuerpo humano necesita descanso, ventilación, agua, sueño y libertad mínima de movimiento para seguir funcionando. Privado de todo eso no produce guerreros legendarios, produce colapso, infección y muerte. Aún así, los relatos medievales insisten en presentar a los caballeros como si existieran por encima de esos límites. Y ahí es donde la imagen empieza a volverse inquietante. Porque si aceptamos al pie de la letra lo que describen las fuentes, no estamos ante simples soldados de élite. Estamos ante figuras encerradas en metal, resistentes de una forma casi imposible y tratadas por todos con una mezcla de obediencia, reverencia y temor. No como se trata a un hombre cualquiera en el campo de batalla, sino como se reacciona ante algo que no se termina de comprender. Tal vez el error no esté en los detalles aislados, sino en la imagen completa que nos acostumbraron a aceptar. Tal vez el caballero medieval no era exactamente lo que creemos. Y si eso es cierto, entonces este misterio apenas acaba de empezar. Pero las anomalías no terminan en la armadura. Cuando uno se fija en las reglas de combate asociadas a los caballeros, la historia se vuelve todavía más difícil de creer. Porque si de verdad hablamos de guerra, muchas de esas normas no parecen extrañas, parecen absurdas. En las crónicas medievales aparece una idea desconcertante una y otra vez. La caída de un solo caballero podía decidir el destino de un ejército entero. No hablamos solo de la muerte de un líder admirado, sino de algo mucho más radical. Bastaba con que ese caballero fuera capturado o abatido para que sus hombres bajaran las armas, como si la batalla hubiese perdido todo sentido en ese mismo instante. Como si no pelearan por una tierra, una causa o una corona, sino por la sola presencia de esa figura encerrada en hierro. Y hay otro detalle aún más perturbador. Según esos relatos, un caballero no podía ser tocado por cualquiera. Los soldados comunes evitaban enfrentarlo directamente, y su captura solo parecía legítima si la realizaba otro caballero. No era una simple cuestión de rango ni de honor militar. Se respetaba con una rigidez tan extrema que cuesta verlo como una costumbre normal de guerra. Parece más bien una regla impuesta alrededor de algo que inspiraba miedo, o al menos una cautela muy antigua. Con el tiempo, esa lógica extraña se trasladó incluso a los estandartes. La pérdida de una bandera también podía marcar la derrota, aunque, pensándolo fríamente, un trozo de tela no debería decidir el futuro de miles de personas. Y sin embargo, en muchos relatos actúa como si sustituyera la figura del propio caballero. Como si lo importante no fuera el combate real, sino la caída de un símbolo que representaba algo más profundo y quizá más inquietante. Lo más desconcertante de todo es la forma en que a veces se describen las batallas. En lugar de maniobras amplias, ataques coordinados o estrategias complejas, vemos ejércitos enteros casi inmóviles, observando el choque entre unas pocas figuras blindadas. Horas de combate, a veces más, mientras el destino de todos parece concentrarse en ese núcleo reducido de cuerpos de metal. No suena a una guerra entre hombres, suena a otra cosa, a un ritual antiguo, a una regla olvidada, a un enfrentamiento cuyo verdadero sentido ya nadie comprendía del todo. Y si eso fuera así, entonces los caballeros no eran simplemente guerreros de élite, eran piezas centrales de un sistema que hoy apenas alcanzamos a intuir. Un sistema tan extraño que, visto desde nuestra lógica, resulta casi imposible aceptar sin sentir que algo en la historia no encaja. Si aceptáramos que los caballeros eran hombres comunes, aunque excepcionalmente entrenados, entonces su vida cotidiana se vuelve casi imposible de explicar, porque una batalla puede durar horas. Pero vivir dentro de una armadura es otra cosa muy distinta. Y cuanto más se examina esa rutina, más parece desafiar no solo la lógica, sino la
las necesidades básicas del cuerpo humano. Se dice que muchos caballeros permanecían cubiertos de metal durante largos periodos, incluso fuera del combate. Pero el cuerpo humano no está hecho para soportar de forma continua calor atrapado, fricción constante, sudor acumulado y movilidad reducida. Los experimentos modernos muestran que, tras pocas horas, incluso una persona fuerte empieza a perder resistencia, claridad mental y control físico. Ahora imaginemos eso repetido durante días, en marcha, bajo tensión, durmiendo mal y casi sin alivio. No suena a disciplina militar, suena a una condena física imposible de sostener. Algunas versiones afirman que el agua se vertía por el casco para refrescar al guerrero. Pero, si uno lo piensa con calma, esa solución solo abre un problema aún peor. La humedad quedaría atrapada bajo las piezas metálicas, la ropa se empaparía, la piel se irritaría y el riesgo de infecciones aumentaría de forma brutal. En un mundo sin higiene moderna ni tratamiento eficaz, ese cuerpo no debería volverse más resistente, sino deteriorarse con rapidez. Y sin embargo, las historias insisten en mostrarnos a estos seres como si nada de eso pudiera detenerlos. Tampoco el entorno en el que vivían ayuda a que la imagen resulte creíble. Los castillos medievales eran estructuras frías, duras, ventosas y mucho menos cómodas de lo que suele sugerir la fantasía popular. No parecen el lugar ideal para que un hombre agotado, comprimido por hierro y privado de descanso, recuperara fuerzas de manera normal. Incluso, existen menciones a caballeros que dormían apoyados o casi erguidos, algo que el cuerpo humano difícilmente puede convertir en descanso real durante mucho tiempo. Y ahí aparece una idea inquietante. Tal vez el problema no sea que aquellos hombres fueran más fuertes que nosotros. Tal vez el problema sea que estamos suponiendo que eran exactamente como nosotros. Porque si de verdad podían soportar ese calor, esa falta de reposo, ese encierro y ese desgaste sin derrumbarse, entonces quizá bajo el metal no había solo un hombre extraordinario. Quizá había algo capaz de resistir lo que un ser humano no podría soportar jamás. Y si hasta ahora las dudas parecían inquietantes, la propia armadura termina de romper la versión oficial, porque al observar muchos de esos diseños con atención, cuesta creer que fueran pensados para un cuerpo humano común. Empecemos por los cascos. Algunos presentan aberturas tan estrechas que resulta difícil imaginar cómo podría entrar con facilidad la cabeza de un adulto. No se trata solo de incomodidad. En una situación real, un diseño así convertiría cada segundo en una trampa. Ponerse la pieza, respirar, orientarse o quitársela con rapidez sería un problema constante. Entonces surge una pregunta incómoda. Si era tan poco práctico para un hombre vivo, ¿para qué se fabricaba de ese modo? También llaman la atención ciertos detalles laterales, como discos o placas junto a la zona de las orejas que no parecen ofrecer una ventaja defensiva clara. No cubren mejor un punto vital, no refuerzan una articulación decisiva y en combate incluso podrían volverse un estorbo. Parecen adornos, sí, pero adornos extraños en un objeto que supuestamente debía priorizar la supervivencia por encima de todo. Y cuando en un diseño militar empiezan a sobrar piezas sin función evidente, uno se pregunta si de verdad entendemos su propósito original. Lo mismo ocurre con las placas de los hombros. En varios modelos, la rigidez parece limitar de forma severa el movimiento natural del brazo hacia adelante. Un ser humano necesita esa libertad para atacar, defenderse, mantener el equilibrio y reaccionar con rapidez. Si el propio armazón obliga a mover todo el torso para ejecutar gestos básicos, entonces deja de parecer un equipo eficaz para un combatiente de carne y hueso. Empieza a parecer una estructura diseñada para otra lógica, para otra anatomía o para otra forma de moverse. Y luego están los pies. Algunos ejemplares muestran formas tan poco naturales e incluso ausencia de apoyo claro en la zona del talón que caminar con normalidad ya sería difícil, por no hablar de correr o montar a caballo. No encaja con la imagen del guerrero ágil y letal que nos han vendido durante siglos. Encaja más con la idea de una carcasa, de una cobertura exterior cuya prioridad no era la comodidad humana, sino encerrar algo dentro. Las versiones más tardías vuelven todo aún más sospechoso. Aparecen piezas extrañas, soluciones toscas y una sensación general de copia sin comprensión, como si los artesanos repitieran formas antiguas cuyo sentido ya se había perdido. Eso explicaría por qué ciertos elementos parecen cada vez menos funcionales y más rituales, más imitativos que útiles. Y en ese punto, la armadura deja de parecer simplemente una protección, se convierte en una pista, una envoltura.
Una especie de caparazón metálico que más que resguardar a un hombre, podría haber ocultado algo que no debía verse. Y entonces llegamos a lo más perturbador de todo, las crónicas. Porque los relatos antiguos no solo describen caballeros resistentes o temidos. En algunos casos, los muestran actuando de una manera que rompe por completo con lo que esperaríamos de un ser humano herido, agotado o incluso moribundo. Existen menciones a guerreros acorazados que seguían avanzando después de recibir heridas que deberían haber sido definitivas. En ciertos relatos, incluso tras perder la cabeza o sufrir daños mortales, esas figuras aún conservaban movimiento durante instantes que los cronistas consideraron dignos de ser registrados. Hoy se nos dice que todo eso eran exageraciones, metáforas o supersticiones propias de una época menos racional. Pero la duda sigue ahí. ¿Por qué tantas descripciones distintas insisten en la misma imagen? ¿Por qué reaparece una y otra vez la idea de seres cubiertos de hierro, que parecen no sentir el dolor como lo sentiría un hombre? Lo más inquietante es que esas escenas no aparecen solo en leyendas populares. También se deslizan en crónicas de guerra más sobrias, donde de pronto el lenguaje cambia y lo que debería sonar como una simple muerte en combate adquiere un tono casi ritual. No parece la caída de un soldado común, parece el desmantelamiento de algo peligroso, como si vencer al caballero no consistiera únicamente en matarlo, sino en neutralizar aquello que habitaba dentro de la armadura. Además, las descripciones cruzadas entre distintos mundos refuerzan todavía más la extrañeza. Las fuentes europeas atribuyen a ciertos enemigos blindados una resistencia inhumana, mientras que en otras tradiciones también se presenta a los caballeros francos como criaturas de hierro, casi demoníacas, difíciles de derribar y ajenas al sufrimiento normal. Cuando culturas enfrentadas coinciden en una imagen tan anómala, descartarlo todo como fantasía empieza a aparecer una salida demasiado cómoda. Si reunimos todas las piezas, el retrato que aparece es desconcertante. Unos seres encerrados en metal, capaces de soportar lo insoportable, sometidos a reglas de guerra ilógicas, vestidos con armaduras que no parecen hechas para la anatomía humana, y descritos en combate como figuras que desobedecen los límites naturales del cuerpo. Eso ya no encaja con la imagen clásica del caballero noble y glorioso. Encaja más bien con la posibilidad de que bajo aquellas corazas se ocultara algo distinto. Máquinas primitivas, movidas por un conocimiento perdido, entidades cuya verdadera naturaleza fue enterrada bajo siglos de relatos domesticados, o una verdad histórica tan incómoda que terminó disfrazada de épica para que nadie volviera a hacer preguntas. Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero una cosa sí parece clara. Cuando se examinan los detalles, la versión oficial deja demasiadas grietas abiertas, y a veces basta una sola grieta para comprender que toda la historia, tal como nos la contaron, podría estar ocultando algo mucho más oscuro.